Agradecer a Dios la oportunidad que se me brinda y se me otorga de estar en mediación de esta plataforma para ser utensilio simplemente en las manos de Dios. Porque si Dios no nos usa, las manos no servimos para nada. Así que saludar a todos los hermanos, las hermanas, Perla, Rocío, Comare y todos los que están a la escucha. Bueno, yo antes de entrar en el mensaje, doy gracias a Dios porque los hermanos Marcos y Rocío pues han sido una bendición de parte de Dios, han preparado la tierra para extender las semillas de la palabra. Decirles, hermano Ángel, y tengo un reto y un desafío en esta noche, y quiero ser honesto. Yo voy a predicar un mensaje, hermanos, que no quiero herir la sensibilidad de la gente, ¿de acuerdo? Estos son mensajes para que se preste atención. Voy a utilizar muchos textos de la palabra, porque si algo me caracteriza, hermanos, es que necesito usar textos de la palabra. Que Dios te bendiga, Fosber. Y además os voy a decir algo con confianza, que ya somos de casa, ¿de acuerdo? Ya en Dios te bendiga. Los mensajes filosóficos, los mensajes históricos o de ciencia son bonitos para adornar los mensajes. Pero déjame decirte en esta hora que si el mensaje no tiene contenido bíblico, no sirve de nada, hermanos, no tiene sentido. Así que yo en esta noche, hermanos, con toda libertad, os voy a predicar un mensaje. Este es un pan caliente, el que Dios me ha prestado, porque es el último mensaje que yo he recibido, que Dios me ha dado, porque el hombre no puede dar nada sino antes lo recibe del cielo, ¿de acuerdo? Así que ustedes, hermanos, estén tranquilos, guarden comunión, esperen que la palabra de Dios haya cabido en los corazones, ¿de acuerdo? He puesto de título a este mensaje, fíjate el título. El título es El desfigurado. Ustedes ya saben por dónde van los tiros. El desfigurado. Para ello, hermanos, necesitamos ir al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Y dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Repito, subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El libro de Isaías, sobre todo el capítulo 53, es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. Y tú dirás, ¿y por qué, hermano Richard? Pues le diré, porque describe con exactitud los sufrimientos de Cristo en la cruz 700 años antes de nacer Cristo. 700 años antes de nacer el Cristo. Se le conoce como los libros proféticos. Isaías es uno de los profetas mayores. Su nombre significa Yahvé salva o Jehová salva. Era un asesor de los reyes. Parte de su ministerio lo desarrolló en la parte de Judá. Algunos eruditos, los que entienden de la palabra, a Isaías 53 le llaman el protoevangelio. Ustedes saben que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero sin embargo a Isaías le llaman el protoevangelio. Es como si le llamasen el 5.º evangelio. ¿Por qué? Porque significa preliminar, o sea, antes, anticipa cosas que aún todavía no habían sucedido. Por eso se le llama el protoevangelio. Se dice que pareciera haber sido escrito a los pies de la cruz. Escucha esta palabra que es muy interesante. Se dice que pareciera haber sido escrito a los pies de la cruz. Los rabinos
más antiguos omiten, o sea, ocultan, que este pasaje o lo saltan y se les pide explicaciones por qué se saltan este pasaje, o lo arranca de su Biblia. Te dicen que es el sufrimiento del pueblo de Israel. Pero ¿sabes cómo le llaman a esto, queridos hermanos, a los rabinos? Porque no quieren reconocerlo, aunque lo saben. Se le llama, me lo escribe por escritorio y yo voy escribiendo. He dicho, hermanos, que los rabinos más antiguos emiten el pasaje o simplemente lo arrancan de su Biblia y se le pide explicaciones. Lo que hacen, queridos hermanos, es decir que es el sufrimiento del pueblo de Israel. ¿Amén? Por lo cual, aunque ellos lo saben y no quieren manifestarlo, se le llaman que es la cámara oculta de los rabinos. Pero vamos a demostrar por la palabra quién es este personaje, queridos hermanos, del cual estamos hablando. En Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, ya conocemos la historia, el ángel del Señor a Felipe y la conversación que tuvo con el etíope. Y leyendo el pasaje, como cordero al matadero, anunció el camino del Señor. O sea, que un etíope venía de Jerusalén de adorar y venía con un pergamino. Exactamente la escritura de Isaías 53. Por mandato del Señor, el Espíritu hace ir a Felipe al desierto y escucha a este etíope que está leyendo el pasaje y se le para en el camino y le dice: ¿entiendes lo que lees? El etíope le dice: si alguien me enseñase. Y dice que partiendo de la escritura le enseñó el Evangelio de Cristo. O sea, empezó, queridos hermanos, a contarle toda la historia, desde la ley, Moisés, hasta llegar a Cristo. Pero déjenme decirles, queridos hermanos, que cuando ellos entendieron el pasaje, que el pasaje es como cordero mudo fue delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, queridos hermanos, el etíope pudo entender que le estaba hablando nada más y nada menos de la persona más importante de toda la esfera celestial, que es nuestro Cristo de la gloria. Y al reconocer esto, dice: ¿y qué me impide que yo sea bautizado? Y dice: si crees, bien puedes. Viendo un lugar para ser bautizado, le bautiza. Pero no queda ahí la cosa, queridos hermanos, que en Juan capítulo 12, versículo 38, dice Isaías: dijo eso cuando vio la gloria y habló acerca de él. ¿Qué vio, queridos hermanos, Isaías? Pues dice la Biblia, queridos hermanos, que cuando murió el rey Uzías, dice Isaías: vio el Señor sentado en un trono y sus faldas cubrían el templo. Y por encima de él, queridos hermanos, había serafines. Con dos alas volaba, con dos cubrían su rostro y con dos cubrían sus pies y decían: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Isaías pensaba que se iba a morir porque la escritura enseña que el que ve a Dios se muere. Sin embargo, queridos hermanos, vio el ángel de Jehová, que es la persona maravillosa del Dios llamado Jesucristo. En Isaías capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aleluya. Nos quebranta, hermanos. Y dice: reposará sobre él espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y espíritu del temor de Jehová. Pero quiero leeros el pasaje que hemos citado, el capítulo 2, en otra versión, queridos hermanos, que nos da un poquito más de luz para entender. Isaías 53:2. La nueva versión internacional dice así: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza, ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, y nada en su presencia lo hacía deseable. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, hermanos, que él no vino como una planta esbelta, lujosa, bien regada, brotando de un suelo rico y fértil, sino todo lo contrario, reseca, marchita,
luchando para salir de las arenas áridas del desierto. Pero déjenme decirles en esta noche, y me place decirlo con orgullo, que la raíz de tierra seca resultó ser la flor más hermosa y más gloriosa y más vivificante, llamado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. En Isaías 11, versículo 10, dice la Biblia: acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual está puesta por bandera por los pueblos, serán buscados por la gente y su habitación será gloriosa. Déjenme decirles una palabra, o sea, que no se puede juzgar el libro por su portada. En esta metáfora, la gente podía ver, escuche esta palabra y recíbela de parte de Dios. En esta metáfora, la gente podía ver como raíz de tierra seca, pero Dios le veía como un renuevo. Santo es el nombre del Señor. La gente le podía ver, queridos hermanos, marchito, mustio, como una raíz de tierra seca. Pero cómo cambia la perspectiva y la visión de Dios. Pero Dios dice que le veía como un renuevo. Y déjame decirte una palabra que te va a hacer mucho bien. El Cristo, en su encarnación humilde, como siervo, no usó y no portaba el emblema visible de su realeza. Escúchalo. Cristo, en su encarnación humilde como siervo, no portaba el emblema visible de su naturaleza. Nació en un establo. Su cuna fue un pesebre de animales. Murió en una cruz de madera como el oficio de su padre legal, José el carpintero. La tumba fue prestada por el discípulo secreto de José de Arimatea. Resucitó sin mucho público. Y ves que paro es que me están escribiendo, ¿de acuerdo? Resucitó sin mucho público. Y su mensaje lo transmitieron las mujeres. Lo voy a repetir, hermanos, porque habrá gente que no lo ha escuchado. El Cristo, en su encarnación humilde como siervo, no portaba el emblema de su realeza, porque él era rey. Nació en un establo y su cuna un pesebre de animales. Murió en una cruz de madera como el oficio de su padre legal, José el carpintero. La tumba fue prestada por el discípulo secreto de José de Arimatea. Resucitó sin mucho público, y los testigos y el mensaje lo transmitieron a mujeres. Pero déjame decirle, nació santo, murió santo, resucitó santo y volverá santo. Alabado sea su santo nombre en esta noche, hermanos. En Éxodo 2, capítulo 2, versículo 2, dice la Biblia: él no tenía hermosura física como el niño Moisés, que era hermoso su parecer, ni como Samuel, que lo catalogan como rubio, ojos azules y también de un buen parecer, o como Absalón, queridos hermanos, que según Samuel capítulo 14, 25, dice que desde la planta de su piel hasta la coronilla no había en él defecto, o como Salomón, que era conocido por su sabiduría y sus ropas espléndidas. Aunque el libro de Isaías o Cantar de los Cantares, queridos hermanos, 5:10 dice: blanco rubio y señalado entre 10.000, su cabeza era como oro finísimo y sus cabellos crespos como el negro, el cuerpo. O sea, blanco rubio, señalado entre 10.000, pero después dice que sus cabellos eran negros como el cuervo. O sea, queridos hermanos, blanco rubio y después negro como el cuervo. O sea, que Cristo lo miras de una manera y de una forma, le miras por otro lado de otra forma. Cristo se puede describir, pero nunca se puede definir. Es más grande, más extenso, más sublime, más eterno que todos los cielos. Alabado sea su santo nombre. Pero vénganse conmigo, queridos hermanos, a Isaías 50, versículo el 5 y el 6, y dice así: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, y me volví atrás.
Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, y no escondí mi rostro injurias y esputos. Escucha esta palabra. Dice, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde y me volví atrás. Déjame interpretarles este pasaje, queridos hermanos, a la luz de la palabra. Abrió mi oído. Lo que está diciendo, queridos hermanos, es que Dios, viendo la condición del esclavo Doulos, queridos hermanos, cuando un esclavo trabajaba, queridos hermanos, donde le habían asignado el alabanza, o para cuidar el ganado, o para atender a la casa, cuando ya había pasado el tiempo y el esclavo había ganado, queridos hermanos, el derecho a su libertad, había esclavos que servían a la casa, y para ello, queridos hermanos, le cogían el óvulo de la oreja, cogían una lesna, le traspasaban y le ponían, queridos hermanos, una argolla, un pendiente, en señal que ese siervo era libre, pero que servía a la casa por amor, no para recibir lucros, sino para el agradecimiento que tenía. Y aquí estamos hablando de Jesucristo, que no vino, queridos hermanos, para ser servido, sino que ha venido para servir. El siervo doulos, el que sirve a la casa por amor. Pero dice más, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la boca, no los que me besaban, que me daban besos, no, mesaban. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que arrancaba la barba de tirones, queridos hermanos. Santo es el nombre del Señor. Y dice, y no escondí mi rostro, injurias ni esputos. Santo es el Señor, dice, y no me volví atrás. O sea, que enfrentó, queridos hermanos, los ataques satánicos y diabólicos de los hombres paganos y gentiles. Y no lo hizo, queridos hermanos, quejándose o lamentándose, sino al contrario, enfrentó, queridos hermanos, los azotes, los esputos, queridos hermanos, y los golpes y los tirones de barba, y lo hizo como el siervo sufriente, como el esclavo por amor. Hay una palabra, queridos hermanos, que está registrada en el canon de la historia, queridos hermanos, y dice que la crucifixión es la muerte más horrible y conocida por la humanidad, que de ahí se deriva la palabra insoportable. Cuando tú escuchas la palabra insoportable, que yo no puedo más, que no aguanto más, esa palabra está nacida desde la cruz, porque es la muerte más horrible conocida por la humanidad. Santo es el Señor. Dice, queridos hermanos, Isaías 52, 14, cómo se asombraron de ti, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. O sea, que fue tanto el escarnio, el vituperio, la flagelación, el látigo romano, que está demostrado por los estudios médicos y científicos, que un crucificado, al ser clavado en la cruz, escucha esta palabra, cuando se le crucificó a Cristo y se le clavó la cruz, cuando se le clava por las muñecas, la tensión del cuerpo, se dislocan las muñecas, los brazos, los codos, los hombros, comprime la caja torácica, la respiración se le hace difícil, la pérdida de sangre y de oxígeno producían calambres severos, contracciones espasmódicas. Escucha, lo que obligaba al moribundo a empujarse contra las uñas de los pies para erguirse. Aumentaba el sofoco, insuficiencia cardíaca debido a la acumulación de líquidos y provocaba un paro cardíaco. Este es el sufrimiento, a grosso modo, queridos hermanos, que ha pasado en Cristo, para que usted y yo hoy podamos observar su grandeza y su majestad.
En Mateo, queridos hermanos, 27, 44, los mismos, dice la Biblia, los mismos que le injuriaban, los dos ladrones, no uno, los dos. Lo lees conmigo. Mateo 27, 44. Los dos ladrones le injuriaban que estaban con él. En Lucas 23, versículos 39 y 40, dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro diciendo, ni aun temes tú a tu Dios, estando la misma condenación. Y dice el ladrón de la derecha, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero quiero llevarles una reflexión, hermanos, que aquí ha pasado algo atípico, algo inusual. Un ladrón arrepentido. Primero le injuria y blasfema. Pero aquí este ladrón ha tenido la capacidad, queridos hermanos, para poder ver a un Dios y a un Rey. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que tenía salvación y sabía que tenía un reinado. Pero déjenme, hermanos, decirles una cosa. El Calvario no se ofrece reinos, hermanos. En el Calvario no se ofrece perdón de pecados. El Calvario, queridos hermanos, está acostumbrado a gente mala, perversa, blasfemos, iracundos, griteríos, donde los demonios toman la lengua de la gente que están crucificando para que blasfemen, para que juren y para que digan atropicios, muchas cosas. Sin embargo, queridos hermanos, el ladrón tuvo un lugar, un palco privilegiado. ¿Por qué? Dice Jesús Richard. Pues simplemente el ladrón de la cruz, queridos hermanos, ha podido ver y tener el privilegio de ver la agonía del Cristo, y no solamente eso, hermanos, los últimos suspiros como el campeón de la cruz, aunque moribundo, aunque con sus espaldas flageladas, aunque su rostro moratado e hinchado por los golpes de la gente, queridos hermanos, aún toma oxígeno, coge aire de sus pulmones, apoyándose en las uñas de los pies, erguiéndose y diciendo, consumado es, el famoso Tetelestai. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquel moribundo, aquel que no apuestan por él, aquel que le han puesto un cartel, el rey de los judíos, aquel que la gente, queridos hermanos, se ríe en su cara, sálvate, y después sálvanos a nosotros. A Elías llama fuertes toros de Basán me han rodeado, aquel que se reditía como la cera, donde sus espaldas fueron aradas como surcos por el látigo romano. Sus espaldas estaban abiertas, queridos hermanos, de ahí la fiebre, de ahí, queridos hermanos, las infecciones. Gloria a su nombre en esta hora. Aun querido y azotado, él fue autor de eterna salvación. Alabado sea su nombre. Pero déjenme decirles algo en este momento. Si mi Cristo, lo que me enamora de mi Cristo, es que si Él te ha enamorado, desde la esfera, queridos hermanos, de su humanidad, imagínate, desde la esfera de su divinidad. Lo que me enamora de mi Cristo, que no te ha enamorado de la esfera de su divinidad, sino de la esfera de su humanidad. Santo es el nombre del Señor. Y si esto lo consigue, queridos hermanos, desde su humillación, no me imagino cómo puede ser su exaltación. Donde dice Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Isaías 66:1 dice, el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies.
Salmo 104, versículo 2 hasta el 4 dice, el que cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos en las aguas, el que pone sus nubes como carrozas, el que hace los vientos mensajeros y a sus flamas de fuego sus ministros. Y dice en Mateo capítulo 17, versículos 1 y 9, 6 días después, Jacobo, Pedro y Juan subieron al monte y se transfiguró delante de ellos. Y déjenme decirles, como yo no entendí, queridos hermanos, allí apareció Elías, Moisés y Cristo. Y los discípulos, queridos hermanos, se asustaron, se amedrentaron y no sabían lo que decían. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, queridos hermanos. Y dice, queridos hermanos, que su rostro resplandecía como la nieve y como el sol al mediodía. Santo es el nombre del Señor. Pero dice en la Escritura, queridos hermanos, que allí estaba Moisés, allí estaba la ley, y allí estaba Elías, los profetas. Y quiero decirles que la ley vino por Moisés y por Elías, pero la gracia y la verdad han venido por medio del Señor Jesucristo. Y cuando, queridos hermanos, escuchan la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, el cual tengo mi complacencia, dice que desaparece Moisés y desaparece Elías y que queda Cristo, porque la ley y los profetas han desaparecido, es la dispensación de la gracia. La gracia, queridos hermanos, ha aparecido, y déjame decirles como yo lo entiendo, cuando Él, queridos hermanos, abre la cremallera de su humanidad, han podido ver un vislumbre de su gloria y no sabían lo que hacer, porque cuando uno se encuentra con la gloria de Dios, queridos hermanos, puede ver su grandeza, su hermosura, su majestad, su santidad. Tiempo, queridos hermanos, Pedro dice que nosotros hemos visto la gloria de Dios, y cuando habla de la gloria de Dios, dice, porque nosotros tenemos la palabra más segura, que es la palabra profética, porque Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos visibles que Dios, llamado Jesucristo, se transfiguró delante de él, abrió la cremallera de su humanidad y pudieron ver su gloria, por lo cual, queridos hermanos, se quedaron maravillados y años más tarde han sido testigos oculares para poder, queridos hermanos, observar y ver que el que estaba delante de ellos era nada más y nada menos que el caballero de la cruz, el deseado de las naciones, el Dios Todopoderoso, llamado Jesucristo, y te ha cautivado desde la esfera de su humanidad. Imagínate, queridos hermanos, cuando puedas contemplar la grandeza de la esfera de su exaltación y su divinidad. Alabado sea el nombre del Señor. Si esto lo ha conseguido, queridos hermanos, desde la esfera de su humanidad, puedes ver su grandeza, su hermosura y su majestad. Y un texto que me rompe, hermanos, y no dura mucho tiempo más. Mira, dice Efesios capítulo 4, versículo 10. Quédate con esto. Efesios capítulo 4, versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Ay, Padre! El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando dice, queridos hermanos, que subió por encima de todos los cielos, estamos hablando de tres tipos de cielo. Primer cielo, el atmosférico, el que vemos. Segundo, el sideral, donde tiene, queridos hermanos, el cuartel general, el príncipe de la potestad del aire llamado Satanás, que el Señor lo reprenda. Y también, queridos hermanos, el tercer cielo. Y subió por los tres. O sea, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. O sea, que en el cuartel general, queridos hermanos, donde tiene Satanás, queridos hermanos, su centro de operaciones, no han podido retenerle. Subió por el tercer cielo. ¿Y saben qué dice? Para llenarlo todo. ¿Saben lo que está diciendo? Que dentro de sus atributos comunicables, el omnisciente, omnipresente y lo potente, hay un atributo, hermanos, que me enamora. ¿Saben cuál es? Que lo llena todo. Es el atributo de la inmensidad. Donde Dios está, queridos hermanos, lo llena todo. Dice la Biblia que los cielos son su trono y la tierra
es el estrado de sus pies. Es tanta la grandeza, es tanta la magnitud, es tanto la capacidad, hermanos, que Él tiene, que se nos escapa, queridos hermanos, a esta mente humana ilimitada. Lo llena todo, donde Dios está, lo llena todo. Y si Dios está en tu casa, llena tu casa. Y si Dios está en tu matrimonio, llena tu matrimonio. Si Dios está en tu conversación, llena tu conversación. Si Dios está en tu oración, llena tu oración. Si Dios está en tu lectura, llena tu lectura. Si Dios está en tu mente y tu capacidad, llena tu mente y tu capacidad. Es que Él lo llena todo. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Y quiero, hermanos, ir, enlazando todo para llevarles a esta reflexión. ¿Por qué está el libro de Isaías? El libro de Isaías es un libro muy importante. Hemos dicho que se llama el protoevangelio porque anuncia los sufrimientos 700 años de la encarnación de Cristo. Y no solamente eso, queridos hermanos, sino que se dice que pareciese que Isaías, cuando lo estaba escribiendo, recitando, pareciese que estaba a los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque habla de cosas tan puntuales, tan detalladas, queridos hermanos, y todavía el Cristo no había nacido y Él ya lo estaba anunciando. Y después los judíos, queridos hermanos, que quieren obviar, tapar o esconder este precioso pasaje de Isaías 53, que es uno de los pasajes, queridos hermanos, más leídos, más predicados, más estudiados por toda la humanidad que el resto de la Biblia. Y tú puedes decir, bueno, pues que Juan 3:16, sí, pero estás hablando de la misma persona, está entrelazado. Y déjame decirte una palabra. El Antiguo Testamento son las raíces y el Nuevo Testamento son los frutos de esa raíz. Por lo cual, por ejemplo, para que tú entiendas Hebreos, tienes que irte al libro de Levíticos, que habla del sacrificio. Por lo cual, hermanos, el libro de Isaías tiene un gran valor. Te recomiendo, sobre todo este pasaje, Isaías 53, que lo leas. Pero esta noche me apetece, queridos hermanos, leer la parte que me emociona, que es Isaías 53:11, que dice así, queridos hermanos, y viendo el fruto de la aflicción de su alma, quedó satisfecho. Y tú dirás, el fruto de la aflicción de su alma quedó satisfecho. Te voy a decir una cosa, es bueno que tú ames a Dios, pero que Dios te ama a ti tiene mucho más valor y mucho más categoría. Dice, y viendo el fruto de la aflicción de su alma quedó satisfecho. Somos la satisfacción de Dios, porque es su obra cruenta en la cruz, los sacrificios de Cristo en la cruz, los golpes, los esputos, queridos hermanos, las espaldas flageladas, sus vituperios no fueron estériles. He aquí el fruto de la aflicción de su alma. Los jóvenes para Cristo, aquí estamos dando testimonio que hay un Dios que ha muerto, que ha resucitado, que vendrá por su iglesia, queridos hermanos, para llevarnos por toda una eternidad. Que bendito sea su nombre. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá con rumbo delante de él como tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más activo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado un quebranto, y como te escondimos en el rostro, fue menospreciado y no estimó. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros somos curados. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cual se apartó de por su camino, mas Jehová cargó el pecado en él, de todos nosotros. Mas él afligido y no abrió su boca, como cordero fue llevado delante de sus peleadores, como oveja, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al altanero, como oveja delante de sus calderos, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes por la rebelión de Aleluya. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando los padecimientos,
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá la inelegibilidad por largos días, y la voluntad de Jehová será de la mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, que dará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará su iniquidad. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartir despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado a los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos, orado por sus transgresiones. Alabado sea el nombre del Señor. En la cruz, hermanos, quiero decirles que se marca un antes y un después. En la cruz hay perdón de pecados, en la cruz hay cancelación de deudas, en la cruz hay manos amigas extendidas, como hablaba nuestro hermano Ángel, en la cruz hay abrazos para los desamparados, porque Él dice que es padre de huérfanos y defensor de viudas, es mi Dios, es su santa morada. Él coge al pobre, lo levanta del muladar y lo hace sentar en la silla de los príncipes. Él, queridos hermanos, dice la Biblia, que Dios no desecha para siempre, que Dios sale ante un puerto, que Dios cuenta contigo, que Dios no te ha abandonado, que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios contigo no ha malgastado el tiempo, que Dios está presto y está deseando que vengas a tu encuentro, porque la Biblia nos enseña: venid a mí los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. En la cruz hay perdón para tus pecados, sí, para ti, para aquel que dice yo ya no tengo remedio, para aquel que ha abandonado todo, aquel que es mucho la gravedad de su pecado y que nadie le entiende, que nadie le comprende y que nadie quiere tener cuentas con él. Sí, para ti, desechado de la sociedad. Sí, para ti, que nadie cuenta contigo. Sí, para ti, incomprendido. Sí, para ti, orgulloso. Sí, para ti, vanaglorioso. Sí, para ti, que crees saberlo todo, que te crees autosuficiente, que lo sí para ti. Para ti, Dios está esperando, con los brazos abiertos, que te conoce por dentro y por fuera. Dios está sumamente interesado en que vengas delante de Él como tú eres, una persona débil, una persona con faltas, con errores, con miserias, con depravaciones, pero que vengas como eres. Dios es un Dios amoroso, es un Dios cariñoso. En la cruz se ha marcado un antes y un después. En la cruz hay perdón de pecados. En la cruz hay cancelación de deudas. En la cruz hay renuevo para tu vida. En la cruz hay descanso para tu alma. En la cruz hay consuelo para tu corazón. En la cruz hay ánimo para tu vida. Por lo cual, en esta noche quiero decirte que si Él nos ha enamorado desde la esfera de su humanidad, imagínate, hermanos, de la esfera de su divinidad. Si Él te ha enamorado, queridos hermanos, de la esfera de su humillación, imagínate en la esfera de su exaltación. La grandeza, la gloria y el poder, queridos hermanos, que Él tiene es impresionante. Déjame citaros un texto y voy a acabar, porque no quiero liarme. Dice la Biblia, queridos hermanos, dice San Pablo: conozco un hombre, hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, subió al paraíso y escuchó cosas inefables que el hombre no tiene capacidad para expresar. Y dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Imagínate, déjame hacerles, queridos hermanos, este ejemplo. Si San Pablo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, cuidado o guiado a los pies de Gamaliel, que se sabía la Torá, el Chasedín, que se sabía, queridos hermanos, el Talmud, que dice la historia que era calvo, 1,50 m, ceje junto, con las piernas arqueadas, pero cuando predicaba los libros de magia se quemaban. Es que un día estuvo predicando y tanto se alargó el mensaje que un hombre llamado Utico se cae por la ventana y se muere, pero que tiene la capacidad, queridos hermanos, de abrazarlo y volverlo a darle vida. Este dice que sube al cielo un hombre versado
un hombre estudiado, un hombre del seminario, no sabe ni tiene palabras de poder expresar la grandeza, la magnitud, la majestad, la gloria que hay en ese lugar. Imagínate tú y yo, que somos gitanicos de a pie, que nos ganamos la vida en el mercadillo, otro vendiendo 4 cartones, 4 chatarras o fruta. Imagínate cuando veamos esa gloria, esa majestad, qué terrible, las calles de oro, las puertas de perla, el mar de cristal, los justos estos perfectos, los primogénitos de toda creación, el conjunto de los ángeles, queridos hermanos, los reyes, los sacerdotes, la tribu de Israel, los 24 ancianos, queridos hermanos. Quiero decirte que aún por encima está Jesucristo, y no lo vemos solamente en su humillación. Vamos a contemplar su grandeza y su majestad. ¡Ah, Padre de mi vida! ¡Cuánta gloria tiene su persona! Hermanos, podíamos estar días, semanas, meses, años, milenios, para hablar un atisbo, simplemente una gota del pequeño o gran océano que hay, hermanos, de su gloria y su grandeza. Pero ¿sabes lo que más me llama la atención? Que el ladrón de la cruz, queridos hermanos, en el último instante de su vida tuvo la oportunidad de ver a un rey y ver la divinidad de Dios, llamada Jesucristo. Y escucha, ¿cómo lo pudo ver? Su cuerpo llagado, dice que era pura llaga, sus espaldas abiertas por el látigo romano. De ahí la fiebre, queridos hermanos, porque pedía agua, que le dieron hiel y vinagre y le rehusó, porque quería sufrir y no quería tener ventajas, quería ser el siervo perfecto, el siervo sufriente. Su rostro amoratado por los golpes y los puñetazos, su baba arrancada con una caña, queridos hermanos, le daban golpes, queridos hermanos, en la corona de espinas, y se le hincaba y se le clavaban más. Pero ¿sabes lo que más me llama la atención? Es que el soldado romano que tuvo los ahí a traspasar el costado, y dice la Biblia que se dio sangre y agua, porque le atravesó el corazón, y la bolsa que envuelve el corazón es el pericardio, y del pericardio hay agua, por lo cual le reventó el corazón, queridos hermanos, y este soldado tuvo que decir, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia, queridos hermanos, que el cielo se oscureció, las rocas se partieron, los cuerpos santos resucitaron, el velo del templo rasgó de arriba abajo, queridos hermanos, y hubo tinieblas sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Pues este que le estaba observando, queridos hermanos, desde el palco privilegiado, desde la plataforma de la cruz, este pudo observar en un Cristo moribundo al caballero de la cruz. Su alrededor le injuriaba, le escupía y le maldecía. Fuertes toros de Basán me rodearon. Sin embargo, el ladrón de la cruz, en su último suspiro, pudo reconocer a nuestro Salvador. Y quiero decirte que está muy bien que el último suspiro reconozcas a Jesús, pero habrá tiempos, hermanos, que igual no tengamos tiempo en el último suspiro reconocerle. Pero ahora que estás a tiempo, aprovecha la oportunidad. Dios te brinda una oportunidad para que te acerques a los pies de la cruz como un vil pecador. Y cuando te encuentres en la cruz, la Biblia dice, queridos hermanos, Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura, aquello que se pierde, pero esto que se salva, y esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. ¿Y sabes lo que significa, queridos hermanos? Es poder de Dios. La palabra poder de Dios en griego es dinamis o dunamis, que significa dinamita, es explosión, y Dios explosiona y dinamita las trampas y las tretas que tienes para contigo y te da la victoria por medio del caballero de la cruz, que bendito sea su nombre. Amén, amén y amén. Hasta aquí, hermanos, que Dios os bendiga. Espero que si alguien le ha herido la sensibilidad, hermanos, aplícate esto cuando tengas el deseo de pecar, hermano, que te acuerdes de lo que has costado. No fue con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, derramada en la cruz, sangre inmaculada de carmesí, ha pagado el precio de tu pecado. Adelante, Dios os bendiga.